Hola, hola a todos amiguitos, bienvenidos. Quiero decirles que hoy es un día muy especial porque este es el último capítulo del Evangelio de Mateo, el capítulo 28. Oramos para que sea el Señor quien nos hable y nos revele su palabra, y que todos nosotros tengamos un corazón dispuesto para seguirlo y obedecer sus enseñanzas. Mateo capítulo 28, la resurrección, versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Versículo 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Versículo 7. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, he aquí os lo he dicho. Versículo 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a los discípulos. He aquí Jesús salió al encuentro diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo: No temáis, id, dad las buenas nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me verán. Vamos a meditar este capítulo, amiguitos. En el versículo 1 dice que al amanecer vinieron al sepulcro María Magdalena y la otra María. Dice que era el primer día de la semana, amiguitos, o sea que era domingo y venían solas. Fíjense qué valientes ellas, amiguitos, porque sabían que ahí había cuidando guardias romanos y que estaba cubriendo una gran piedra la tumba de Jesús, y aún así iban a visitar el sepulcro. En el versículo 2 dice que hubo un gran terremoto y que un ángel bajó del cielo y removió la piedra y se sentó sobre ella. En el versículo 3 dice que pareció un relámpago blanco como la nieve. En el versículo 4 dice que los guardias al ver al ángel temblaron de miedo y dice que se quedaron como muertos. Pero el ángel dijo a las mujeres: Ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Imagínense la escena, amigos. Las mujeres no sabían lo que iban a ver, pero cuando llegaron vieron un ángel resplandeciente sentado arriba de la roca. Y yo creo que ellas sintieron lo mismo que los guardias. Yo creo que temblaron de miedo. Pero el ángel a ellas sí les habló y les dijo: Ustedes que buscan a Jesús, no teman. Pero a los guardias no les dijo nada. En el versículo 6 dice que el ángel le da la gran noticia a las mujeres. Les dice: Él ya no está aquí, Él ya ha resucitado, Él ya no está aquí. Vengan ustedes mismas y fíjense, ya no está aquí, Él ha resucitado. En el versículo 7 dice que el ángel le dijo a las mujeres que vayan pronto a decirle a los discípulos que Jesús resucitó de entre los muertos y que vayan a Galilea y que allá los verá.
Las mujeres salieron del sepulcro con temor, pero también con gran gozo, a decirle a los discípulos y darle las buenas nuevas. Fíjense cómo fueron las mujeres las primeras para llevar el evangelio a otros. ¿Dónde estarían los discípulos en este momento? ¿Por qué no vinieron a visitar la tumba? Hay que reconocer que ellas fueron valientes en ir a visitar a Jesús en la tumba. En el versículo 9, amiguitos, dice que Jesús mismo les salió al encuentro a las mujeres y les dijo: ¡salve! Y las mujeres se acercaron, le abrazaron los pies y le adoraron. Y Jesús les dijo: no teman, vayan a visitar a mis hermanos y denle las buenas nuevas. Díganles que vayan a Galilea, que allá los veré. Imagínense, amiguitos, las mujeres no solo vieron al ángel, sino vieron a Jesús mismo y fueron a darle las noticias a sus discípulos. 2 veces les dijeron que fueran a Galilea, que allá verán a Jesús, tanto el ángel y Jesús mismo. Lo repitió. El informe de la guardia, versículo 11. Mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que iban acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y los hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. En el versículo 11, amiguitos, dice que los guardias corrieron a la ciudad y le dijeron a los principales sacerdotes todo lo que habían visto. O sea, imagínense, amiguitos, vieron al ángel que bajó del cielo y que removió la piedra, vieron a Jesús y vieron a las mujeres. Y todos los principales sacerdotes se reunieron y reunieron dinero para dárselos a los guardias y que no dijeran eso. En el versículo 13 dice que los principales sacerdotes le dijeron a los guardias que dijeran que los discípulos vinieron en la noche y se robaron el cuerpo de Jesús y que ustedes se quedaron dormidos. Pero no digan la verdad, digan que ustedes se quedaron dormidos y vinieron los discípulos a robárselo. En el versículo 15, amiguitos, dice que ellos tomaron el dinero, o sea que aceptaron echar mentiras, que el cuerpo de Jesús había sido robado. Muchos judíos desde ese entonces creen que el cuerpo de Jesús fue robado, que no fue resucitado. La gran comisión, versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
En el versículo 16, amiguitos, los discípulos fueron a Galilea para esperar a Jesús. Ahora iban 11 discípulos porque Judas ya no estaba. Cuando Jesús llegó, lo vieron y lo adoraron. Acuérdense que los discípulos estuvieron con él cuando hizo los milagros y cuando dio sus enseñanzas. Y dice en la Biblia, en el versículo 17, que aún así algunos de sus discípulos dudaron. En el versículo 18 dice que después de esto Jesús se les acercó y les habló y les aclaró primero que Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y les dejó un gran propósito, tanto como para ellos y como para nosotros, para todos aquellos a los que creemos en Jesús. Y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ok, amiguitos, ahora vamos a estudiar estos versículos en 4 partes. El primero dice, id y haced discípulos. Jesús no nos está pidiendo que vayamos y nada más les enseñemos una vez de Dios. Nos está pidiendo que vayamos y los hagamos discípulos y los formemos como Jesús enseñó a sus discípulos y estuvo con ellos un largo tiempo. Un discípulo, amiguitos, primero cree que Jesús es nuestro Salvador, luego sigue a Jesús y se esfuerza para ser como Jesús. En la segunda parte, amiguitos, ya que formamos a los discípulos, dice que hay que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la tercera parte, amiguitos, dice que a esos discípulos que formamos hay que enseñarles a obedecer todo lo que Dios nos ha mandado y enseñado. En la cuarta parte, amiguitos, dice que siempre va a estar con nosotros desde hoy hasta el fin de los tiempos cuando vuelva a venir. Así que no hay que temer, porque si creemos en Él y caminamos de su mano, Él siempre nos cuidará y nunca nos desamparará. Oremos. Gracias, Señor, porque nos permitiste llegar al último capítulo del Evangelio de Mateo. Nos revelaste el gran poder que tiene tu Santo Espíritu para resucitar a Jesús de la muerte. Nos enseñaste que para ti no hay imposibles, que tu palabra y tus planes siempre se cumplen. Permítenos ser como esas mujeres que fueron a buscarte temprano y que tú saliste a su encuentro y que ellas se armaron de valor y fueron a darle las buenas nuevas a tus hermanos. Ayúdanos, Padre, a incrementar nuestra fe. No nos permitas que dudemos. Ayúdanos a ir y a ser discípulos, a bautizarlos y a enseñarles tus mandatos. Y nosotros sabemos que estarás con nosotros desde hoy hasta el fin del mundo y que vendrás con poder y gloria y te veremos cara a cara. Creemos que tu palabra es la verdad y oramos por los del pueblo de Israel y por los de hoy que desde aquel entonces no creen que tú resucitaste
y subiste al cielo y estás a la diestra del Padre, reinando con poder. No tenemos manera de pagarte el gran sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz, pero sí podemos ser obedientes y cumplir el gran mandato de ir y hacer discípulos. A lo mejor ahorita, como estamos chiquitos, no podemos ir a todas las naciones, pero sí podemos enseñarles a nuestros compañeritos de la escuela o a nuestros amigos o a nuestras familias de tus evangelios, y ya conforme vayamos creciendo a extender tu reino. Gracias, Señor, porque tú le revelas tu palabra a los más pequeños. Tu palabra dice que los que te obedecen son los que te aman. Te amamos, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bendice al pueblo de Israel. Adoran a una voz, le cantan al Cordero tu canción. Y los que ya han partido, y los que han de creer, y cantan al Cordero su canción. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo está. Y sean tronos, principados, poderes y dominios, tu nombre sobre todo está. Cantan ángeles, y santo, exaltado estás, santo, santo por siempre. Cantan ángeles y cantan ángeles, y santo, canta la creación, y santo, exaltado estás, santo, santo por siempre. Si te ha perdonado y Él te redimió, cántale al Cordero su canción. Si con Él caminas libre de temor, cántale al Cordero su canción. Cántale al Cordero su canción, cantan ángeles, santo, canta la creación, santo, exaltado estás, santo, santo por siempre. Y óyenos cantar, santo, Rey de majestad, santo, por siempre serás, santo, santo por siempre. Tu nombre, tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo está. Sean tronos, principados, poderes y dominios, tu nombre sobre todo, tu nombre
Santo, Santo, Santo por siempre. Óyenos cantar, Santo, Rey de majestad, Santo, por siempre serás, Santo, Santo por siempre. Y bueno, amiguitos, ahora nuestro último reto. Primero, vamos a dar un breve repaso de todo lo que hemos aprendido en el Evangelio de Mateo. Empezamos. Bien, amiguitos, vamos a recordar un poco del Evangelio de Mateo en el capítulo 1, que habla de la genealogía de Jesucristo, que habla, de sus antepasados, y uno de sus antepasados era el rey David. En el mismo capítulo, amiguitos, también habla del nacimiento de Jesús, que él nació de María Virgen por obra del Espíritu Santo. Él nació en un pesebre en la ciudad de Belén. En el capítulo 2, amiguitos, habla de la visita de los magos del Oriente, que fueron a adorar a Jesús y le trajeron como regalo oro, incienso y mirra como a un rey. En ese mismo capítulo, amiguitos, como Herodes se sentía amenazado porque iban a ser un nuevo rey, mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Pero los padres de Jesús alcanzaron a llevarse a Jesús a Egipto para que no lo mataran. El Evangelio no nos habla mucho de la niñez de Jesús, pero sí nos dice que Jesús fue un niño muy obediente. Después Jesús habitó en Nazaret y por eso se le conoce como Jesús el Nazareno. Y aquí en el versículo 3, amiguitos, es cuando empieza a Juan el Bautista a abrirle camino a Jesús. Y él gritaba y decía: arrepentíos y enderecen su camino, porque el reino de los cielos está acercándose. En este mismo capítulo 3, amiguitos, nos habla sobre el bautismo de Jesús. Nos dice que Jesús se bautizó en el río Jordán por Juan y que se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En el capítulo 4, amiguitos, después de que Juan bautizara a Jesús, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y Jesús ayunó 40 días y 40 noches y tuvo hambre. Y Jesús venció al diablo con la palabra de Dios. Cuando Jesús oyó, amiguitos, que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, una ciudad marítima, en la que les dijo a todos: arrepiéntanse, y porque el reino de Dios está cerca. Y ahí juntó a todos sus discípulos, amiguitos. En el capítulo 5, amiguitos, nos habla sobre el sermón del monte. Y había una gran multitud escuchando a Jesús. Jesús les daba grandes enseñanzas, amiguitos, diferentes a las que les daba el mundo. También nos decía que nosotros éramos la sal de la tierra y la luz del mundo. En el sermón del monte, amiguitos,
también nos hablaba sobre el amor hacia los enemigos. En el versículo 43 nos decía: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero Jesús nos dice que amemos a nuestros enemigos y que debemos bendecir a los que lo persiguen. En el capítulo 6, amiguitos, nos sigue enseñando y ahora nos enseña sobre la limosna, que cuando des limosna no hagas tocar trompeta para que todos en las calles te vean. No seas como los hipócritas, que ni siquiera tu mano izquierda sepa qué da tu mano derecha. En este capítulo, amiguitos, también nos enseña sobre la oración. En el capítulo 6, versículo 9, nos enseña el Padre Nuestro, a orar el Padre Nuestro. También nos habla, amiguitos, de que no debemos hacer tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, sino hay que hacer mejor tesoros en el cielo. Y también dice la lámpara del cuerpo, que si nosotros vemos cosas buenas, amiguitos, todo nuestro cuerpo estará lleno de luz. Hay que ver cosas buenas, amiguitos. Y también nos habla de las riquezas, que no se puede tener dos señores, o sea que no se puede adorar a Dios y al dinero al mismo tiempo. Aquí en el capítulo 7, amiguitos, Jesús nos sigue dejando enseñanzas sobre el juzgar a los demás. Nosotros no juzguemos para que no seamos juzgados, porque lo único que puede juzgar es Dios. Aquí también aprendimos, amiguitos, que hay dos caminos: la puerta ancha, que es espaciosa, que lleva a la perdición, que por ahí entran muchos, y la puerta estrecha, que son pocos los que entran por ella. La puerta estrecha lleva a la salvación. Si recuerdan, amiguitos, en el capítulo 8 leímos sobre algunos milagros que hizo Jesús, como cuando Jesús sanó a un leproso, que a esas personas nadie se les quiere acercar, amiguitos. O cuando Jesús sanó al siervo de un centurión. También, amiguitos, vimos cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro, que tenía fiebre. Y también vimos que mucha gente quería seguir a Jesús pues, por los milagros que hacía. También leímos, amiguitos, cuando Jesús calmó la tempestad, que cuando él estaba dormido se levantó y calmó la tempestad, y todos se asombraron porque hasta el mar lo obedece. Y cuando sanó al endemoniado gadareno, cuando lo liberó de sus demonios. Aquí en el capítulo 9, amiguitos, si recordamos, Jesús todavía hizo más milagros. Un grupo de amigos con mucha fe trajo a un paralítico en una camilla para que Jesús lo sanara. Y no solo lo sanó, amiguitos, también le perdonó los pecados. Y desde ese momento fue cuando los fariseos se pusieron celosos de Jesús. En este capítulo, amiguitos, es cuando Jesús le llama a Mateo para que sea uno de sus 12 discípulos. Mateo era un recaudador de impuestos y dejó todo para ser uno de los 12 discípulos de Jesús. Mateo es el que escribió por medio del Espíritu Santo este evangelio que estamos leyendo. En el capítulo 10, Jesús ya tenía a sus 12 apóstoles. Sus nombres eran Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo,
Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote. En el capítulo 11, amiguitos, es cuando Jesús nos dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre todos vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En el capítulo 2, amiguitos, es cuando los discípulos de Jesús tuvieron hambre y comenzaron a arrancar las espigas y a comer. Y cuando los vieron los fariseos, se empezaron a pelear porque no debían de hacer eso en Sabbat. Les importaba más la ley, amiguitos. En el capítulo 3, amiguitos, Jesús nos enseña la parábola del sembrador, que si el sembrador lanza una semilla, puede caer en la orilla, en el terreno pedregoso o en tierra buena, como nuestro corazón, amiguitos. Nuestro corazón debe de tener tierra buena para que la semilla crezca bien ahí. En este capítulo 3, amiguitos, Jesús empieza a contar parábolas como el trigo y la cizaña. El trigo representa a nosotros que creemos en Jesús y la cizaña a las personas que no creen en Jesús. Al trigo y la cizaña, amiguitos, las dejará crecer, pero habrá un tiempo donde se separará el trigo a su granero y la cizaña al fuego eterno. Cuando Jesús terminó de enseñar estas parábolas, amiguitos, se fue de ahí y fue a su tierra de Nazaret, y les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene tanta sabiduría este niño? Pues es hijo de María y de José. Jesús no hizo de ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. En el capítulo 14, amiguitos, leímos sobre la muerte de Juan el Bautista por la culpa de Herodías, la mujer de Herodes. También leímos sobre la multiplicación de los panes y de los pescados, que Jesús alimentó a 5,000 hombres, más las mujeres y los niños. Este evangelio nos mostraba más milagros, como cuando Jesús caminó en el mar. Aquí en Mateo 15 Jesús hace muchas sanidades, sana a muchos, y vuelve a hacer el mismo milagro de la multiplicación de los panes y de los pescados, pero ahora alimenta a 4,000 hombres más las mujeres y los niños. Aquí en el capítulo 16, amiguitos, los fariseos y los saduceos le pedían a Jesús que les mostrara una señal, pero para tentarle. Y Jesús le decía a sus discípulos que no sean como los fariseos. En Mateo 16, Jesús les anuncia a sus discípulos que iba a ser crucificado, pero ellos no entendían. En Mateo 17, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan y los llevó a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. En Mateo 17, Jesús sigue haciendo milagros, como por ejemplo aquí Jesús sanó a un muchacho lunático y Jesús les vuelve a anunciar su muerte otra vez a sus discípulos. En Mateo capítulo 18 dice: cualquiera que se humille como un niño, ese será el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. En el capítulo 18 de Mateo, amiguitos, Jesús nos cuenta la parábola de la oveja perdida. Nos dice que si él tiene 100 ovejas y se pierde una, deja las 99 para ir a buscarla.
En el capítulo 19, amiguitos, Jesús enseña sobre el divorcio y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no le separe al hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. En el capítulo 19, amiguitos, también Jesús habla sobre los niños. Jesús les dice a sus discípulos que dejen a los niños que vengan a Él, que no se los impidan. Y también habló sobre el joven rico. En el capítulo 20 Jesús nos sigue hablando sobre el reino de los cielos y para eso nos contó una historia de los obreros de la viña. Él contrató a unos obreros para trabajar en su viña y los contrató a diferentes horas. Y aunque unos trabajaron menos, le pagaban lo mismo. Otra vez, amiguitos, Jesús les dice a sus discípulos que iba a morir, pero ellos no entendían. Y también leímos sobre la petición de Santiago y Juan, que hizo enojar a Jesús un poco. Aquí en el capítulo 21 de Mateo, amiguitos, leímos sobre la entrada triunfal a Jerusalén. Leímos que Jesús entró en un burrito y con sus discípulos, no con un ejército ni en un caballo, no como los reyes anteriores. Aquí Jesús, estando en Jerusalén en el templo, y se enojó mucho con las personas que estaban vendiendo muchas cosas, hizo un látigo y volcó las mesas, porque él les dijo que la casa de su padre no era un mercado, sino era una casa de oración. En el capítulo 22, amiguitos, Jesús nos vuelve a explicar cómo es el reino de los cielos y que un día iremos a las bodas del Cordero. Aquí leímos sobre el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y el gran mandamiento. Aquí en el capítulo 23 vemos cómo Jesús acusa a los escribas y a los fariseos. Les dice que ellos atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. En el capítulo 24, amiguitos, Jesús les empieza a decir que el templo que tanto admiran un día va a ser destruido. Y también les empieza a decir cuáles van a ser las señales antes del fin. Aquí también leímos sobre cómo iba a ser su venida, que vendrá sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. En el capítulo 25, amiguitos, Jesús nos vuelve a explicar cómo es el reino de los cielos y nos lo explica con la parábola de las 10 vírgenes. Nos dice que estemos siempre velando, amiguitos, porque nadie sabe el día ni la hora. Aquí también aprendimos sobre la parábola de los talentos. Cada uno tiene diferentes talentos y tenemos que invertirlos en el reino de Dios. Ya en el capítulo 26, amiguitos, los principales sacerdotes y los escribas estaban haciendo un complot para prender a Jesús. Y también leímos sobre cuando Jesús es ungido en Betania. Aquí también en este mismo capítulo, amiguitos, leímos cuando Judas ofreció entregar a Jesús por 30 piezas de plata. Y también leímos cuando Jesús tomó la última cena con sus discípulos.
Después de la última cena, amiguitos, Jesús se fue al Getsemaní a orar con su Padre y le dijo que se hiciera su voluntad, no la suya. Después del Getsemaní, amiguitos, vinieron con espadas y palos a arrestar a Jesús y todos sus discípulos huyeron. Para el capítulo 27, amiguitos, Jesús ya estaba ante Pilato para ser sentenciado. Y también leímos que sobre Judas, que se arrepintió por lo que había hecho y se ahorcó. En este mismo capítulo, cuando el pueblo pide que Jesús sea crucificado y que sueltan a Barrabás, Jesús es llevado al Gólgota para ser crucificado. Después de la crucifixión, amiguitos, José de Arimatea solicita el cuerpo de Jesús y lo pone en un sepulcro nuevo. Y pusieron a unos guardias romanos afuera de la tumba para asegurarla. Y este último capítulo, amiguitos, Mateo 28, el que acabamos de leer, que se trata de la resurrección y de la gran comisión. Y bueno, amiguitos, ahora que ya repasamos, ahora nos queda el punto 2, 3 y 4. Y bueno, amiguitos, aunque hayamos terminado el Evangelio de Mateo, no se preocupen porque esto apenas comienza. En nuestros nuevos videos, amiguitos, vamos a estar leyendo la continuación, el libro de los Hechos de los Apóstoles. No se lo pierdan, los esperamos. Bye.